Hola, somos Cata y Cata y te damos la bienvenida a Espiral de Almas, un espacio que hemos creado con todo el cariño donde exploramos la autoconciencia, el orden y las pequeñas grandes preguntas que nos mueven día a día. Este proyecto nació de nuestras conversaciones sobre la vida, los cambios y el deseo de compartir esas reflexiones con más personas. Aquí hablamos de lo que nos reta, lo que nos inspira y lo que nos ayuda a crecer, con un enfoque en el orden y el equilibrio entre el mundo interior y exterior. Si alguna vez has sentido que necesitas una pausa para reflexionar, replantearte o simplemente compartir el viaje con otras almas en movimiento, estás en el lugar correcto. Acompáñanos en esta espiral de conversaciones donde cada episodio nos lleva un poco más profundo. Empecemos. Esto es un tema que llega a nosotras porque realmente estamos como todo el tiempo valorando un resultado y yo creo que descuidamos muchísimo cómo darle los créditos al proceso. Uno ve, no sé, la vida de alguien o incluso cuando miramos el punto en el que nos encontramos nosotras hoy por hoy, como que sí, es este instante con lo que nos rodea, a lo que nos dedicamos, pero perdemos cuidado en ocasiones de mirar para atrás y entender que es la suma de muchos pasos que nos han traído hasta aquí. Y yo creo que este episodio es en honor a lo valioso que es el proceso y qué importante es que no olvidemos lo que ha sido o lo que ha representado para cualquier cosa que hagamos, el haber caminado hacia lo que queremos, porque ese justamente es el arte de sostener, es decir, caminar, dar pasos, abonar, y no es otra cosa que proponerte que hablemos de eso, no de resultados, sino de qué importancia tiene para nosotras el proceso y cuando pensamos en lo que más queremos, si eso nos ha ayudado o no a seguir sosteniendo con tanta fuerza eso que queremos por simplemente mirar ahí, a lo que ha sido la historia, a lo que hemos hecho para cultivar ese vínculo con esa persona, esa amistad. Listo, queremos cosas sólidas en la vida, pero es que no se construyen de un momento a otro. Quizás la paciencia es clave en ese sentido. El ser leal a un propósito también es súper importante. Entonces creo que nos iremos acercando a tocar muchos elementos en donde vamos a rescatar demasiado la significancia que tienen para lo que contribuyen a un proceso o a un propósito más grande, que es conducirnos al alcance de nuestras metas. Cuando tú propones el tema, yo estoy pensando en cosas que nosotras mismas, en cosas que nosotras mismas nos hemos cuestionado. Como que en estas conversaciones que tenemos semanalmente, a veces nos decimos, uy, no, es que tenemos que valorar mucho el hecho que podemos sentarnos acá y tener este podcast, que tenemos una amistad que es tan valiosa para nosotros, a la que le sacamos tanto jugo, a unas relaciones de pareja que valen tanto en este momento para nosotros y se sienten fuertes. Pero también siento que no solo es lo que nosotros reconocemos, sino lo que a veces escuchamos a otros decir de otras personas, de nosotros o que nosotros vemos en otros. No, y se me viene a la cabeza que para poder irnos metiendo como de lleno en el tema, qué importante también es rescatar que no cualquier momento es el mejor momento, también entender que muchas cosas tuvieron que pasar para poder encontrarnos en determinada posición y poder ejecutar algo que hemos querido, es decir, lo bueno se hace esperar. A veces no es como una regla tampoco, yo no siento que todas las cosas buenas tomen tiempo, porque también abrirse a las posibilidades de que sucedan de manera espontánea es súper bonito, pero este proyecto, el que tenemos juntas, llevamos muchos años siendo amigas, pero si hubiésemos querido hacer un podcast hace 5 años, aún siendo muy buenas amigas, creo que no estábamos como en la tónica de lograrlo, por lo que veníamos haciendo cada una. Y yo creo que también el proceso se encarga de no solo cultivar como en conjunto, sino en preparar a las personas que se abren a ese proceso para estar en las condiciones correctas, de encontrarse con otras almas y poder sacar adelante cosas más grandes. Creo que es algo que podemos ir como, cierto, digiriendo, claro, desglosando a la luz de lo que ha sido nuestra amistad, también contarles un poquito acerca de cómo nos ha ido en el amor, por qué no tantos cambios que hemos tenido en nuestra vida profesional para llegar a lo que hacemos hoy, que nos hace vibrar, que también son procesos. ¿Qué sientes tú que es una de las cosas que tú como amiga has hecho, crees importante
o crees que fue importante para que nuestra amistad pudiera perdurar en el tiempo y tenerla ahora tan sólida? Bueno, decirte que yo sí destaco muchísimo que desde que éramos muy niñas yo sentí feeling contigo, es decir, nos conectaron bastante como gustos en común, teníamos un humor muy parecido. También ayudó un poquito que vivíamos muy cerquita y nuestras familias se conocían, entonces coincidir era muy fácil. Obvio, estudiamos en el mismo colegio, pero no siempre estuvimos tan cercanas. De hecho, vamos a la primaria, allá no compartíamos salón, pero sí por la cercanía a las familias teníamos muchos momentos en los que nos encontrábamos. Y creo que también la cultura ayudó un poquito porque las relaciones en el barrio, el hecho de que nuestras mamás dejaran como que nosotras jugáramos con las hijas contemporáneas de todas las personas que vivían por ahí, dio como esa oportunidad de compartir en ese momento de nuestras vidas en donde éramos como tan naturales. Entonces ahí es cuando yo te ubico como una persona con la que qué rico jugar con ella o tan rico compartir. Y cuando pasamos a la adolescencia, ahí yo sí te disfruto un montón porque ya viene el que teníamos un humor muy similar, nos reíamos por cosas que no se reían las demás. Incluso, pues queríamos como hacernos de chistosas, hacer las que quieren hacer, bueno, a reír, hacer reír a las demás, pero llegábamos con el chiste donde la gente y nadie se reía y uno decía, pero ¿cómo no se ríe? Entonces, Yo digo para que se mí reían más de vernos reír que de lo que hacíamos. es que era una carcajada que no terminaba y eso era pues como un momentazo. Yo los recuerdo y los alojo en mí con mucho aprecio porque yo sí digo que nuestra amistad, esa conexión, en principio fue determinante. Ya pasa el tiempo, tú te vas muy pronto a vivir a otra parte y yo creo que ahí se ponen a prueba muchas cosas. La distancia, yo creo que lo que tolere la distancia es algo que es realmente fuerte y pasó con nuestra amistad. Pero ahí yo sí digo que el trabajo fue de lado y lado y yo creo que también ese anhelo de conservar eso que cultivamos cuando éramos jovencitas aparece en mí. Yo digo, qué tan rico que eso no se pierda y ella está muy lejos, pero es que a mí me gusta hablar con ella. No he sido una persona que se sienta como muy identificada con las llamadas telefónicas o con pasar mucho tiempo como comunicándome con otros diciéndoles qué pasó o venga, cuénteme, pero a mi manera yo siento que me hacía presente y eso nos ha permitido estar hoy aquí con la ventaja de que hoy por hoy sí tenemos tiempo, proyectos que nos comunican mucho más que antes, como es este podcast, entonces... Si pudiera elegir una cosa para decir que me sirvió a mí en el proceso de hacer esta amistad fuerte, es haber reconocido los aspectos que teníamos en común y quererlos disfrutar, valorar, explotar, sacarle el mayor provecho posible, porque eso me generó memorias contigo. Y yo digo Mm. que mi mejor amiga es con ella, seguro entendería este chiste. No la tengo acá al lado, pero si yo le contara, ella se reiría. A ver, reconozco en lo que estás diciendo que hubo confianza. Yo digo que tiene mucho valor el hecho de que la familia, el barrio, todas esas cosas desde tan pequeñas, eh, los gustos que mencionas mucho, como que teníamos gustos similares. No lo dije, pero contigo me sentí auténtica. Yo creo que Sí. fuiste como la primera, era el primer acercamiento que yo tuve con una amistad en la que yo me sintiera yo. O sea, yo no tenía que hacer nada para agradarte. Y yo te robaba comida y yo te hacía chistes malos y yo iba a tu casa en chanclas y yo podía estar con o sin qué hacer como para ofrecerle a nuestra amistad. Y yo siento que siempre abriste la puerta y yo dije, ay, ahí yo puedo ser. Entonces ahí Mm. también me siento súper identificada con el hecho de que eso para mí cobró valor y yo hoy lo conservo en nuestra amistad. O sea, yo siento libertad cuando me acerco a ti. Yo obviamente estoy de acuerdo contigo, siento lo mismo, fue muy similar, siento que yo también pude ser, incluso me permitiste ser más, porque tú eras más cierto, de ir, acercarte, hacer cosas que yo a veces era como, "Oh, I don't Ay, know, no me como no me toques, no me abraces". abraces. Cosas así que yo siento como que también me hacían salir un poquito de mi cascarón. Por ejemplo, yo sinceramente no creo que hubiera sido tan extrovertida del chiste y de todo si no hubiera sido con tu respaldo, porque
de pronto pude ser un poquito más tímida, pero tenía como esa batuta a mi lado que me permitía, y ya no era yo la que estaba haciendo el oso, sino que éramos las dos. Eh, la otra vez que me caí, digo la otra vez como si fuera ayer, pero cuando me caí en medio del patio salón, que estaba en una presentación y tú en vez de ayudarme te pusiste a reír y yo decía, pero solo con ella Ella, puedo ¿por hacer qué no estas me cosas. ayuda? Y tú te fuiste. Y no, 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 es que yo sí me caía toda hora. Eso, así lo recuerdo yo y siento que esa fue la libertad y la confianza que tú me diste para eso. Pero en resumidas cuentas, como que de esto estoy sacando que el tiempo pesa mucho. Ese empezar desde tan pequeñas, ese que conociéramos las familias y todo eso, eso pesa porque nos tocó vivir desde muy temprano eso y todo va pesando que ahora cuando ya crecemos y estamos madurando y así podemos empezar a reconocer que esas cosas que nos marcaron las queremos seguir conservando. Entonces, Ahí yo no quiero, ahí yo menciono algo importante, es que no estamos diciendo con esto que todo lo que sea sólido en el tiempo necesite 30 años, ¿cierto? Porque mm, habrán otras relaciones más cortas o incluso que eso se desarrollen con la misma firmeza en menos tiempo, pero sí en el caso de nuestra amistad, coincido es una contigo que manera. puede tener, Siento que correcto. es una manera, y te voy a decir por qué es importante para mí rescatar ese que fue importante en el tiempo, porque ahora hacer amistades para mí en un espacio o en un país donde de pronto yo no fui al colegio con esa persona, no conocí su familia, o sea, como la lista va y sigue y se hace extensa, cuesta más porque no hay ese pasado. Yo a veces te pregunto a las personas que conozco, ay, entonces, ¿y de dónde la conoces? ¿Y de dónde la conoces? Y es del trabajo, del estudio, del colegio, vivíamos en el barrio, y yo ya no tengo eso aquí, digamos, en este espacio, entonces yo digo, claro, es que así es que se hacen los amigos duraderos a veces, como que esa es mi referencia, aunque tú tienes razón, no tiene que pasar así, pero sí siento que pesa. No, y me encanta que digas que es una manera, porque estamos Ujú. abriendo también aquí el tema para que nos cuenten qué otras maneras han encontrado ustedes para sostener lo que más quieren a través del tiempo o cómo se han dado los procesos con esas relaciones, esas personas o eso que tanto aman, así no haya pasado, no sé, más de 10 años, 30 como en nuestro caso. Pero sí sería interesante ver qué tal les pasa a otros, pero a nosotros, la amistad, la historia de nuestra amistad es muy bonita, la verdad. Sí, ahora hay también diferentes amistades, digamos la de nosotras tan sólida, tan pasional a la hora de, cierto, de que no, que las familias, que el dolor, que los éxitos, como que todo eso compartir. Puede que uno tenga una amistad en el tiempo con una persona con la que trabajó y es un poco más reducida. De pronto esa persona no tiene que saber todo lo de mi familia, puede que ni conozca a mi familia, pero es una amistad que se generó en un espacio, digamos, laboral y que se mantuvo en el tiempo y es un poco más diferente, pero igual es valiosa, E implica ¿cierto? un proceso, que es lo que estamos Exacto. resaltando aquí, a su manera, en sus plazos, pero un proceso. Entonces no fue como que, boom, hicimos amistad. Pues yo sí creo que hayan sucesos que acontezcan así de manera repentina y que uno diga, uy, eso fue como instantáneo y ya como que somos súper amigas. No descarto la posibilidad de que así pase, pero creo que en la mayoría de los casos hay un proceso detrás que es el que da cuenta de la solidez de ese vínculo. Y me parece súper Mm, bonito que tenga también la posibilidad de ser tan diferente en tantos casos, pero que sí, de que tiene importancia el proceso, tiene importancia. sí. ¿Quieres navegar un poquito más lo de la amistad o tienes un ejemplo que quieras que exploremos No, yo diferente? creo que también, bueno, no sé si pasamos como a contemplar un poquito qué ha sucedido en nuestras relaciones de pareja, o sea, de qué nos hemos servido nosotras para cultivar esos vínculos y para hacerlos fuertes a través del tiempo. Sí, me gusta. Empecemos con el hecho de que mira que tú dijiste, por ejemplo, que nuestra amistad le encontraste que los gustos fue algo que nos unió. Yo siento que en mi relación de pareja, por ejemplo, o con mi esposo, de las diferencias es cuando encontré como ese valor.
Obviamente, como somos de culturas diferentes, yo estoy acostumbrada a, no sé, a las familias grandes, a otra cosa, viniendo de Colombia, y mi esposo, por ser, por ejemplo, de acá, es una persona muy independiente, la manera como él creció, muy más, una familia más reducida. Entonces, como que en esas diferencias se encontró también como la fortaleza de querer cultivar algo bonito entre nosotros. Él aprendiendo un montón de mí, yo de él, y adaptando esas cosas tan fuertes para cada uno, como digamos, para mí venir de una familia tan grande, de una cultura tan diferente, eh, yo traigo eso conmigo, sea que yo no vivan acá o no, pero todo eso hace parte de mí. Yo siento que eso es lo que ha hecho que, una de las cosas que ha hecho que nuestra relación se cultive en el tiempo, porque, por ejemplo, él tiene que lidiar con el drama que tiene mi familia y yo no tengo nada de drama por el lado de la familia de él. Y yo siento que cuando hay drama, dolor, todas esas emociones en montaña rusa, eso crea fortaleza en una relación. Como no, es que hemos pasado las Total. verdes, cuando dicen, cuando hemos pasado las verdes y las maduras, hay uno es como que agarra más esa cosa y dice, no, pues es que si hemos pasado por tanto, ¿qué vamos a pelear? ¿O qué vamos a ponerle cuidado a esto? No sé, siento que eso puede ser una de las cosas chéveres. Otra manera. Otra manera, exacto. Ese formato que propones me encanta porque mira que pasamos de algo que implica mucho tiempo, parte de los gustos, nos permite llevar más allá como lo que somos, porque incluso siendo tímida, te pusiste como más extrovertida, entonces es una forma de ver el proceso. Otra es que a partir de las diferencias, miran lo que se convierte el asunto, algo que conecta, que une. Y yo quiero compartir desde mi experiencia que a mí me ha ayudado un montón a sostener en el tiempo la relación que tanto amo y que tengo con mi esposo, el que yo he visto en él y siento que él también en mí la oportunidad de hacernos mejores en cosas que nos han representado como cierto reto. Se me ocurre pensar en la puntualidad. Yo llego a la vida de él no siendo una persona puntual, él sí lo es, pero él me abre esa oportunidad de que, bueno, ¿y por qué no aprecias el tiempo? ¿Y por qué no lo respetas también? ¿Y por qué no entiendes? Entonces, cuando él me ayuda a superar cosas que yo traigo de mi vida, pues sin él, yo digo, aquí yo encuentro un lugar para ser mejor y corregir eso que yo por sí sola no he podido hacerlo. Yo era súper mala para estimar lo que me demoraba, no sé, en arreglarme, coger un bus. Entonces yo llego a esta relación con la oportunidad de hacerme buena en cosas en las que yo no sabía que podía corregirme. Entonces surge la admiración, surge, como te digo, la posibilidad de ser mejor y yo veo que ahí, cuando yo miro hacia atrás, yo digo, wow, es que yo que decía que no iba a corregir eso en mí, mira que lo logré, gracias a un vínculo que tengo con él, que me dio ese chance de verme como en otra posición. Diferentes perspectivas, right? ¿Verdad? Como Claro, que empezaste a ver de pronto, no sé, por sugerencia de él o que te hizo caer en cuenta de algo, la oportunidad de tú misma renacer o transformarte y decir, a ver, ¿qué tal si lo hago? claro, y es como hacerte de cuenta que te presten, no sé, como que vos estés viendo la vida con tus ojos, pero te prestan las gafas del otro en donde a vos se te abre el panorama y vos decís, wow, es que si esta persona lo puede hacer así, yo, ¿por qué no? Y te invita, también creo que el proceso es una invitación a que tú hagas las cosas. O sea, yo no creo que cuando sostenemos cosas en el tiempo, obviamente hay una relación muy importante, es la que sostenemos con nosotros mismos y eso nos va a acompañar hasta el día que ya no estemos. Y eso también es un proceso que quizás ahorita dediquemos un ratico para hablar de esa parte, pero cuando hablamos de proceso, yo digo que eso nos asocia a estar con alguien caminando. Y cuando tú lo haces, sea con alguien o con otros, pues yo digo que ahí se abren como demasiadas puertas para vos contemplar otras posibilidades que no son las tuyas. Entonces, a mí me ha servido mucho darle valor a eso para entender que yo debo cuidar esos lugares en donde se me brinda la oportunidad de ser mejor, de encontrar una mejor versión de mí.
Entonces es otra manera, también vinculada al tiempo, porque eso lo desarrolló y no fue simple, pues incluso fue a veces doloroso. Yo decía, pero a mí cómo me van a decir a toda hora, pues que tengo que llegar puntual y qué es esto. No, y es que Todavía hoy por hoy tenemos líos por eso, porque me dicen, empezate a arreglar temprano que vos te demoras demasiado y va a llegar la hora de salir y vos no vas a estar lista. Entonces yo digo, pero me lo tiene que repetir. Claro, porque es que otra vez se abre la oportunidad para hacerte bueno en algo que todavía no has conseguido. y yo creo que eso se Como, puede dar mucho perdón que te interrumpa, como el ujú, compromiso de parte y parte a la hora de, digamos, de la amistad o de una relación amorosa o con los otros, de comprometerse con que ya no es solo mi manera, sino la de los dos, o como en donde nos encontramos en el medio. Es como parecido a lo que estábamos hablando en el episodio anterior de ayudarnos, dejarnos ayudar, pero en este ejemplo concreto es más, yo vengo con esto, tú vienes con esto, voy a renunciar a esto para que podamos encontrarnos y seguir caminando, porque tú eres un individuo antes de y ya te vuelves otra persona totalmente diferente cuando estás con el otro, y eso sucede en las amistades, en un lugar de trabajo. Uno empieza a hacer como lo que yo te comenté, que yo siento que no soy, sino que me estoy transformando. Y cada cosa que se me ponga en el camino va a hacer que la transformación siga ocurriendo. O sea, que empecé un trabajo diferente, que ya estoy hablando más contigo, que conocí a otra persona diferente. Me voy como eh, moldeando y todo va a influir. Ese creo que es un común denominador en las relaciones con los otros, que de pronto tú lo propusiste como algo que pesó mucho en tu relación, pero puede ser diferente en cada persona, ¿cierto? total, y ahí sabes qué me haces pensar. El proceso también tiene algo muy bonito, es que no es una tiquetera como con las oportunidades contadas para hacer las cosas. Cuando tú hablas de evolución, de transformarse, yo digo que también las cosas que se sostienen en el tiempo, los vínculos que se sostienen en el tiempo, son como trayectos libres de juicio, en donde a vos no se te está diciendo, no, pero es que otra vez, no, pero es que claro, puede pasar, me devuelvo al ejemplo de la puntualidad, como que yo para aprender a ser puntual tuve que equivocarme, volverme a parar y ahí estaba la oportunidad siempre sin que me estuvieran señalando, como que se había el recorderis, vení, pero ¿por qué no le pones más cuidado a eso? O sea, o ¿por qué no te pensás en que estás fallando para que estés llegando a toda la tarde? Entonces había un mensaje, no desde el juicio, sino desde como una, vuelvo y repito la palabra invitación, como esa oportunidad para vos entrar ahí y ser como otra persona. Y mira que conecta con evolución, conecta con transformación. Entonces, es como también estar metido en un caminar en donde vos vas agarrando lo que se va dando, pero a favor de que, claro, vas a ser mejor o no, no necesariamente mejor, pero sí como que vas alimentándote de experiencias que al final cuando miras atrás tú dices, claro, es que yo me tengo que acordar de eso porque de ahí vengo y nunca se me negó la posibilidad de dar un pasito más. Entonces yo digo que eso también es súper bonito porque son lugares donde no hay juicios. Sí hay Sí. conflicto, pero no juicios, que es muy distinto, porque nadie te Mm. dice, es que yo creo que las cosas cuando perduran es porque siempre hay un voto de confianza más en ti o siempre tú das un voto de confianza por el otro. Que es como elegir, como que estás eligiendo que vas a continuar, eh, no sé si puedo decir como limando una aspereza y continuando, o peleando esta batalla y continuando. Y no quiero que mi ejemplo se vaya como que estoy siempre hablando de las peleas o las discusiones, sino que siempre van a haber cositas que sobrepasar, obstáculos, problemas, momentos que celebrar, todo, pero siempre la lección de estar en las buenas, en las malas, en recoger, porque ya encontraste que sí hay valor y quiero que perdure. Entonces ahí es cuando el trabajo viene. Yo siempre pienso que las oportunidades siempre están cuando las cosas se tornan un poquito más difíciles, eh, y ahí es donde va la elección, decidir, es que esto es lo que yo escogí, es que esto vale la pena por esto y esto otro que pasó, que de pronto no es muy largo, digamos que es una relación más corta, pero estoy viendo de que sí vale la pena, entonces
sigamos construyendo y tú da de tu parte, yo de la mía y sigamos como en ese compromiso. De hecho, me haces pensar en algo también súper interesante y es que cuando uno mira atrás también es como dándole valor a donde fue feliz, a donde sonrió, a donde lloró, a donde siempre encontraste esa mano que te ayudó. Entonces, tan bonito que es reconocer que eso que sostenemos a través del tiempo también es la suma de muchos sí que te dieron y que no te dejaron. O sea, no fue que te hicieron el quite, que la gente se fue y que tú también estuviste ahí. Yo creo que también somos amigas o estamos con las parejas que estamos después de tanto tiempo. Es porque hemos apostado por darles una mano cuando lo han necesitado, sea para las buenas, para las malas, pero también hemos recibido. ¿Cierto? Entonces yo digo que, pensar en cuántas veces esta persona me eligió o me dijo sí o me ayudó o no se asustó, porque es que nos pasan cosas muy jodidas en la vida que uno dice, uy, yo no quiero estar metido ahí, pero es que yo como me voy, sí. Bueno, fue con quien también pasé momentos chéveres y en las malas también me gustaría estar. Entonces yo Mm, digo que es como esa oportunidad de mirar para atrás y decir, es que con razón esto se sostiene, se ha pasado de todo y es que sí quis- hemos superado todo. Quisiera detenerme en ese comentario que haces de que no se asustó porque nos pasan cosas muy tesas y es que hay veces que uno no va a saber estar ahí para el otro. Cuando mi mamá falleció, tú me has expresado en ocasiones que ni siquiera sabías si sabías estar ahí para mí. Eso puede sonar como que te estás asustando, no sabes cómo ayudarme, cómo estar ahí, pero a veces es lo importante es incluso solo expresar eso. El no sé cómo estar acá para ti. Y de pronto eso puede ayudar a que la cosa se mantenga y la relación. Como que quise hacer ese alto en el camino porque estamos hablando mucho de, sí, como que suena muy fácil todo, pero no, a veces no es fácil, a veces no vas a tener tiempo de estar ahí para mí o ni siquiera de contestarme una llamada, un teléfono, vas a tener que mirar por otro lado y va a tomar un mes, 2 meses y después volver a mirar y decir, hey, mira, es que estuve por esto y no importa, porque si las dos estamos dispuestas a mantener y a seguir y encontramos el valor de esa amistad, nada de eso va a importar. Cuando a ti te falta tu mamá, yo sí te digo, pues yo me paniqué, yo dije, y ahora es más, ni siquiera tuvo que faltar verte acompañándola en su enfermedad, viendo las dinámicas de tu familia, también sabiendo que a todos les dolía mucho a su manera lo que estaba pasando con tu mamá. Yo decía, ¿y yo qué digo? ¿Y yo cuando la llamo? Y si yo la invito, pero ella qué va a querer hacer si ella está enfocada en su mamá. Fue entender que la situación va a pasar. O sea, tú no puedes hacer nada para, quizás tu contribución al asunto no sea frenar lo que está sucediendo, pero el hecho de querer transitarlo con lo que tienes y como puedes, yo siento que la persona que está ahí viéndote participar de esa situación lo va a valorar. No en su momento, no, porque es que claro, uno no va a entrar a cuestionar qué tan buena amiga soy sabiendo que tu mamá está mal, pero yo digo que eso igual representa cuando tú evalúas como todo lo que acompañó ese momento y dices, es que salí de ahí o me costó salir de ahí, pero tuve apoyo en esta persona, tuve de pronto las palabras amables de aquella. Entonces no hay que saber qué hacer, pero sí puedes estar con lo que tienes y puedes. Así creas que no va a servir de mucho, pero yo siento que, mira, yo me sentía súper inútil, pero yo te he escuchado un par de veces decir que das las gracias porque estuve ahí para ti, pero mi apoyo no fue como, yo dije, pero yo qué hice si yo ni sabía cómo comportarme con ella. Pero es que si queremos ahondar un tricito más en eso, ni siquiera fue que tú hiciste, es quien tú eras para mí. Y eso no lo valoró, y eso no por lo que fue en el instante, sino por lo que venía siendo para mí. Entonces yo sabía que en una llamada, incluso cosas que hiciste mucho antes de que mi mamá estuviera en ese proceso cuando yo la estuve cuidando, el que tú pudieras celebrarle un cumpleaños estando con ella, yendo a comer con ella cuando yo estaba acá y no podía viajar,
O sea, tú ya habías hecho lo que tenías que hacer en ese momento, ni siquiera tenías que estar ahí presente conmigo para hacerlo más. Sin embargo, tú estabas. Yo, para serte sincera, a pesar de que yo estuve en este lado donde tú estás tratando de estar ahí para mí como amiga y apoyarme en una situación difícil, y yo puedo decir que eso puede ser experiencia, aún todavía siento dificultad de poder estar ahí para otros en momentos así. Una persona que conozco que esté teniendo un proceso como similar al de mi mamá o algo parecido, y yo a veces soy como que sea genuino para yo estar ahí sin tener que molestar, y también dan un espacio. Es muy teso, pero como tú decías ahorita, lo proponías, estar como puedas. O sea, cierto, dar lo mejor de ti, lo que sientas que es mejor y que venga del corazón y que sea genuino. Yo ahí voy a hacer también suma en una partecita que dijiste y es que no es lo que haces, sino lo que ya hiciste. Yo digo que esa es la estructura que da el proceso. En todos los ejemplos de los que hemos hablado, pasando por nuestra amistad, yendo a tu relación con tu esposo, a la mía con el mío, a estas situaciones difíciles que consternan tanto la vida de una familia y la vida de una persona, yo digo que tienen como en común el que, claro, te han sostenido por cosas que han pasado sin intención siquiera. Es decir, esas risas compartidas, esas diferencias que asumimos el reto de volverlas una fortaleza, eso que corregí que yo no traía de mi vida cuando estaba sola o simplemente dar compañía. Yo digo que marcan tanto la diferencia y es como, claro, desde el momento uno, sin tú saberlo, cuando estás levantando un vínculo con alguien, él ya por sí solito está como pegando peldaños. Entonces está diciendo, ve, no sé, una experiencia chévere, pum, se pegó un adobe. Y una situación difícil, bueno, fue conflictiva, fue difícil, pero pum, otro adobe. Y bueno, hay un roce porque no pensamos igual. O ¡pum! Otro adobe. Entonces, Sí. el proceso te entrega como esa estructura y es lo que, si lo llevamos a la naturaleza, por ejemplo, no sé, hablar de un árbol, un tronco bien fuerte que le ha tomado tanto tiempo crecer, desarrollarse, echar para abajo raíces, amarrarse a su tierra, claro, ¿cómo no lo va a tumbar un cambio de estación? Porque es que ya se hizo fuerte, ya tiene estructura. Mm. Podemos dejar de hablar y esta amistad, yo digo pues que me quemen las manos, pero no se acaba porque yo creo en el proceso que ya elaboramos y en esos adobes que fuimos pegando uno a uno. Entonces, ¿cómo no traer un episodio para hablar del proceso, sabiendo que es tan, tan importante? ¿Qué otra cosa podría ser tan importante que se nos esté escapando para poder hacer que una amistad o una relación amorosa sí se sostenga en el tiempo y no se caga porque sí? Pero pensando en eso, se me viene a la idea se me viene a la idea a la mente que es también, no necesariamente todo tiene que sostenerse, que creo que lo mencioné ahorita, en el tiempo para siempre. Y quisiera ahondar un poquito en eso, porque yo he tenido amistades que en su momento valoré, fueron chéveres hasta que ya no fueron. Y entonces decidí simplemente como que perdí también el interés de seguir dando de mí, de seguir peleando, a pesar de que habían cosas que podía empezar para mantenerla, empezaron a haber cosas con las que yo ya de pronto no me alineaba o no sentía que fueran totalmente pesadas o poderosas para continuar ahí. ¿Qué piensas de eso? Yo digo que la evolución de la que hablabas ahorita nos da como ese regalo, como Exacto. no aferrarnos. Yo creo que también está ahí como la decisión de escoger a qué le inviertes tu energía o identificar en dónde tú quieres estar o también habilitarte para seleccionar qué quieres cultivar. Y no está mal si tuviste una amistad, no sé, yo he tenido varias, incluso que son de años, pero que por una u otra razón me distancio, pero que no se ha presentado la oportunidad como para volver ahí y quedarme ahí. Y ni me siento culpable, ni me siento mala persona, sino que decidí enfocar mi energía a otra amistad en la que yo veo que ahí prospero más. O no por decir que la otra no es que sea una buena amistad, sino que uno elige simplemente en dónde ir, a dejar lo que tiene
para sentirse de acuerdo al momento en el que está atravesando en su vida, como mejor se sienta, mejor se viva. Entonces Sí. yo creo que ahí también está, y eso es bastante interesante porque no es sostener todo. Imagínate qué pudiéramos hacer con tanta carga. Uno no puede O elegir a la vez sostener como porque tener. sostener. Por, sí, como solo porque sí, no vale la pena. Más chévere atesorar una amistad que tuviste o mirar al pasado y decir, y fue chévere y hicimos y eso y nos reímos y eso, pero como que ya cuando dejó de funcionar no se dio y hasta ahí quedó bien, pero no forzar las cosas, incluso con relaciones, cuando a veces, ahora que la palabra toxicidad está tan de moda, que una relación tóxica y como que yendo por, metiéndose pues porque quiero conservarla o porque lo amo, porque la amo. Ajá, y yo creo que el proceso también cobra mucha importancia porque él va dando como señales. Yo creo que uno Mm, muy en el fondo entiende cuando un proceso es sano y cuando deja de serlo. Entonces yo no creo que las cosas que se sostengan en el tiempo puedan vivir a punta de dolor o a punta de resentimiento o basadas en desconfianza. Entonces yo digo que si aparecen esas señales es una excelente alternativa a decir, esto lo tengo que dejar aquí porque no lo puedo cargar más. También identificar cuándo es correspondido. Yo digo que el arte de sostener tiene todo que ver con que des y recibas. No es fácil uno, pues como alargar algo a través de tanto tiempo si no es correspondido, si no es como proporcional incluso. O sea, tú te tienes que mm, sentir súper motivada para seguir sosteniendo si es que también te están sosteniendo. Es un arte. Mira que hablábamos en otro episodio de bailar porque es un complemento y de comunicarnos con otros porque es un ir y venir, de escuchar porque también es súper importante como entender al otro, pero hacernos entender. Y aquí cabe clarísimamente la misma comparación. El proceso, lo que te decía ahorita, involucra a otros, pero si es un proceso que se sienta bien, necesita estar balanceado, distribuido. Entonces yo creo que a mí me sirve mucho identificar cuando no hay ese balance para saber que de ahí me tengo que ir, porque esa carga yo no la puedo como sostener sola. llega un momento donde hay que soltar también. Y el soltar, yo no siento que sea solo porque hay un final, como que si incluso siento que nosotras estamos en la labor de soltar, también durante nuestra amistad. Como yo te dejo ser y como que mañana tú, mira que muchas veces yo me ocupo y me ocupo y me ocupo y somos que tratando de reunirnos y hablar y como que yo digo, no, no, o sea, no puedo, te cancelo, o igual tú a veces. Es soltar, es no quedarnos tan rígidas y permitirnos ser, tener, porque es que hay otra parte de tu vida que es solo tuya. Eso siento que es demasiado importante también, como que sin de pronto un pilar que sería importante para sostener cosas en el tiempo es sin presión o sin forzar. ¿Qué propones? Sino que es que ya te voy a plantear algo que me encanta de lo que dices, porque yo veo que es donde empezamos a ver la directa relación que tiene con el orden. Dale. Cuando tú hablas de que, claro, es sostener, pero también entender que hay que soltar o que simplemente las cosas cumplen su ciclo, es una forma muy linda de ver el orden natural de las cosas. Nacen, florecen, pasan como por su punto más alto en donde todo se siente bonito, pero también van decayendo cosas que el tiempo mismo propicia y uno, Mm, pues, ¿qué te digo? Ojalá nos duren para siempre las personas que amamos, pero tú ya atravesaste por ahí, sabes que nos faltan por una u otra situación, pero entonces ahí está también el hecho de dejar ir, de soltar y de empezar uno a entender que ese cierre, a veces cuando no lo queremos, qué bonito que nos preparemos para eso. Y el proceso, yo digo que ahí es como una agüita tibia para el corazón. Y me voy a las relaciones que también dejamos como por un tiempo, que uno siente que dejó ahí tanto, que uno dice, bueno, lo que yo dejé ahí, lo que yo sembré de mí ahí fue suficiente para que ahí se recuerde lo que pasó con mucho gusto. Entonces, digo que hubo un orden natural en esa situación, algo comenzó, dio fruto, se cerró, no volvimos a estar en contacto, pero se sintió muy bonito y te agradezco por eso y ya no, pero
me sentí feliz hasta donde pude ser con ese momento y esa relación. Pasa con Entonces, los árboles, a veces dan fruto, dan fruto, dan fruto, fruto hasta que dejan de dar. Como que sí, es el curso natural. La transformación vuelve y cae en curso claro, en esto que estás proponiendo. Nos no, vamos y tiene transformando. todo que ver con el orden, todo que ver con la organización, todo que ver con eh, aprovecha también el instante, o sea, no sabemos qué nos duren las cosas, pero entonces si tú le das lo mejor de ti a ese momento, es un peldaño súper fuerte que se va a pegar a esa estructura y va a ser muy sólida y vas a seguir. De pronto no era el final de ese episodio o de esa situación, pero ya diste lo mejor, eso se quedó pegado con fuerza y esa memoria no la vas a borrar. Entonces, yo creo que ahí nos estamos como acercando a lo que tiene que ver este tema con nuestro proyecto, con lo que alimenta Espiral de Almas, que es darle como un, como digerir las cosas de la vida de una forma simple y saber que vale la pena sostener en el tiempo, pero también con la libertad de decir hasta aquí voy o hasta aquí sucedió y me da duro, pues estoy como muy triste por algo que yo no quería que finalizara, pero así pasó, pero es el curso natural de la vida, es el orden natural de la vida. La analogía que usaste de cuando nacemos, florece, igualmente, total, sobre todo con las relaciones, que siento que como que fue el giro, el foco que más le pusimos a la conversación. No sé si se nos queda otra cosa que hubiéramos querido explorar. Yo traigo de pronto, no para profundizar mucho, pero sí como algo que nos motivó bastante a hablar de esto y es porque hoy por hoy estamos todo el tiempo viendo como grandes resultados y uno es impresionado cómo lo hizo y cómo llegó hasta allá y cómo llevan 50 años y uy, demasiado tesos porque se ven que se entienden en todo y les gusta a los dos escalar y uno se va llenando como de lo que ve en los resultados, pero ahí la invitación y empezaste con eso el episodio, qué bonito es que nos vayamos a pensar un poquito más las cosas, entendiendo ahí qué proceso hubo. Porque uno también, y creo que eso también nos desafía a pensar que las cosas son más fáciles de lo que realmente son y agarrar ese camino largo en donde se construye tan despacio merece la pena. No hablemos de mucho tiempo, también pueden ser, no se puede que a una persona le representen 15 días demasiado tiempo, pero si algo necesita esos 15 días es entender que el proceso lo demanda y uno no llega a los resultados como cerrando, abriendo los ojos, ¡pum! Y ya. Entonces estoy en la mejor parte de mi vida y listo. Entonces yo creo que ahí es como rescatar eso, saber que estamos inundados de resultados, gente exitosa, metas logradas, un mundo perfecto, Y eso pero no en les... donde el proceso se habla tan poco y que no lo es todo, pero es porque como que se nos metió esa idea de que hay que estar atentos al resultado y qué título sacaste en la universidad y nadie te pregunta, vení. ¿Y lo disfrutaste? ¿O cuántas veces te sentiste frustrado? No, vení, ¿de qué fue tu título? O vení, llevan 20 años casados y Ave María, pero eso entonces se quieren mucho y nadie te dice cómo lo han logrado. A ver, contame, dame 3 tips. apenas escuchaba decir todo esto, es que incluso es lo que pasa con las redes. El que tenga más números, uy, no, esa persona es súper famosa, pero ¿cuánto estará vendiendo? ¿Cuánto estará en realidad generando le llamamos plataformas sociales, ¿cierto? Esa socialización con la gente. Yo siento que como es tan de ahora y es algo que está sucediendo, todos tenemos estas redes en nuestros teléfonos y a veces mira todo lo que pasa, que la gente se esconde detrás de un perfil, demostrando, este fue el paseo que hice, esto es lo que hay, este es donde vivo, y de verdad que hay detrás de todo eso. No, y sabes que a mí se me ocurre pensar en la generación de la que venimos. Yo sé que ahora, pues, las cosas son bastante diferentes, pero sí venimos de criarnos o de vivir procesos en donde las cosas toman tiempo. O sea, yo no creo, yo viví la transición como de la generación de la que soy versus la que hoy por hoy mueve el mundo, y yo siento que tampoco se les dio el chance de entender que es que hay cosas a las que hay que trabajarles. O sea, no.
no porque sí surge todo. Entonces aquí hablo como tipo mensaje que viene del pasado a a las Pero, personas de hoy y del futuro, que hay cosas que toman tiempo, es que no siempre fue así, el mundo no fue así de inmediatista toda ay, la no, vida. ¿y cómo te sientes de que nos tocó esa transición? ¿No te parece muy cool que o sea, como que a veces digo, uy, qué tristeza que no les tocó mi transición, como que me siento afortunada Claro. porque pasamos de jugar en la calle, no tener celulares, bueno, nos podemos quedar aquí hablando de la lista de un montón de cosas que no teníamos acceso a lo que hoy tenemos y ver esa transformación a lo que hoy en día tenemos, que es la inteligencia artificial ahora nos está mostrando un montón de cosas. ¿No sientes que es muy chévere que nos tocó vivir eso? Yo me siento tan afortunada de poder haber tenido que, o sea, de haber tenido que hacer mis tareas con libros de la biblioteca. No Claro, yo sé. pasaba donde doña Belén para que me prestara la enciclopedia, para poder Ay, resolver las sí. preguntas que me Yo también iba mandaban donde en la Doña tarea. Belén. Doña Belén era una No. vecina que vivía al Ujú. frente de la casa de las abuelitas de nosotros. Tú siempre que llegabas del colegio ibas donde tu abuela. Sí, siempre. Bueno, yo viví en casa de mi abuela cuando mis papás se separaron, entonces eran las casas de las abuelitas, pero doña Belén era una vecina muy querida que tenía una biblioteca, un hijo súper inteligente, ¿cierto? Demasiado, Entonces, pues, y tenía todos los libros del mundo. entonces, sí, y uno le tocaba ir a la biblioteca y pedirlo Claro. prestado, y si no lo podía prestar, o sea, todo tenía un proceso. Es que el solo hecho de esperar el bus No era era pedir tan... no era pedir el Uber, no era, Sí, ahora todo no es sé, mucho más hacer una inmediato. llamada. Si yo te necesitaba, yo tenía que esperar la hora, porque tú me decías, si me vas a llamar, tiene que ser para las 3:30 que yo llegue de mi clase de alguna cosa, porque yo no te podía llamar a tu celular, no había celular, No era había. punta de fijo y ella me avisaba desde las 2 de la tarde que salíamos del colegio a qué horas yo la podía llamar. Entonces yo creo que Y ahí es. Ujú. Y llamar, no mandar un mensaje de texto a pedir permiso si uno puede llamar, que ahora es, Decirle. estás disponible para que te marque, ¿cierto? Como que se ha perdido tanto eso. Y uno era, Gabrielita, ¿cómo le va? ¿Usted está bien? ¿Cómo la ha pasado? ¿Me Ah, puede bueno, pasar a señora, sí. Caterine? Mi sirena está muy bien, sí, yo le doy su saludo. ¿Me puede pasar a Caterina, por favor? Yo digo que eso a mí me ha permitido, o sea, también me siento súper afortunada, pero sí que me siento una persona de procesos, por esto que acabamos de decir. O sea, por mí sí ha pasado el hecho de que las cosas han tomado tiempo en fortalecerse, cultivarse, darse, y ahora pues me siento también súper afortunada por la facilidad, pero nos tocó ir a pagar facturas y hacer filas. Entonces yo digo que también a esas personas que quizás escuchen, porque no sé si este contenido sea afín con personas tan jóvenes, pero si de pronto les llegase este mensaje, entender que en el proceso hay cosas súper bonitas, hay aprendizajes, hay memorias, lo que ya dijimos, pero no, el mundo siempre fue tan inmediato y tan lleno de resultados y tan lleno de logros y cosas alcanzadas, sino que nos tocó incluso pensar de últimas en lo que iba a ser al final del camino, sino que vivíamos en el día a día logrando cosas y dándole valor a eso. Entonces me siento súper identificada con eso. Y yo digo que podría ser una invitación también para como a encontrarle valor a esas cosas que toman tiempo, más que sean menos inmediatas. Bueno, de pronto no tiene nada relacionado con lo que estamos hablando, pero no sé, leer un libro, llamar a tu amiga en vez de mandarle un mensaje, escribir una carta, un correo. La que no me ¿Cómo? llegó. Ay, sí, yo le mandé una carta por correo convencional de cumpleaños a la mona y no le llegó. Todavía pienso en eso, todavía pienso en eso porque yo digo, o sea, ¿qué pasó? Porque entonces no me llegó a mí, me la devolvieron. O sea, ahora en día, hoy día, tú ya vas a hacer algo así y a veces no No ocurre. encuentras quien lo haga, no No pasa. ocurre. Sí, pero no sé, de pronto esta puede ser mi invitación a una llamada random, una llamada aleatoria que digas, estoy pensando en ella, voy a ver cómo está. Eso, esas cosas pequeñitas pueden hacer que las cosas se conserven más en el tiempo si de verdad tienen valor para ti. Sí, yo ahí quiero ajustar con mi invitación y es, dile muchas veces que sí a eso que quieres sostener en el tiempo, aun cuando tú sientas que
te saca una rabia, está aflorando lo peor de ti o estás sintiendo que no merece la pena, porque yo creo que solo con la suma de muchos pasos es que tú te puedes dar cuenta que vas a llegar al lugar correcto o al lugar en el que quieres estar, con esa persona o con ese sueño por el que estás perseverando. Entonces, como que apostarle mucho a decir, sí, sí, me quedo, no suelto la toalla. eh, claro, soltar cuando definitivamente, yo le decía ahorita, si se siente sano, si se siente bonito, duele a veces, lo bonito también duele, lo estable también a veces flaquea y empieza a temblar, pero cuando desde el fondo de tu corazón sabes que vale la pena quedarse aquí, yo digo que como el consejo que quiero, con el que quiero cerrar es, di muchas veces sí, si es algo que tú quieres sostener en el tiempo y que se siente bien. Paciencia, perseverancia, apertura de mente, pues como estar abierto a las ideas y a las maneras de otras personas. Y por último, autenticidad. Llegar a esos lugares con lo que tienes y con lo que puedes y sacarla, todo pasa y de ahí sales. Me encanta y yo diría, y suelta cuando tienes que soltar. Para mí se ha convertido en un reto eh, importante también decir que no. Por ejemplo, es una de las lecciones muy importantes que he aprendido y no forzar las cosas si no se están dando. Como te decías tú, a veces suena más como un compromiso de ambas partes, entonces no forzar las cosas y quedarte con lo bonito que puedan ser. Súper. Entonces ya para cerrar, dejen sus comentarios, vayan y miren otros episodios que tenemos publicados en YouTube. También estamos en Spotify. Valoramos un montón cada vista que le dan a nuestros reels, cada corazoncito que nos dejan. De verdad, nosotros no nos dedicamos a esto, pero cada vez que recibimos una reacción por parte de ustedes, nos sentimos requete ultra mega famosas. Entonces, el que nos inflen el corazón, el ánimo con este proyecto, yo digo que representa más de lo que nosotras estábamos esperando. Así que gracias por tanto. Sí, gracias, no, pues la super conclusión. No tengo nada más que decir, sino hasta nuestra próxima conversadita. Gracias a ti, Monito, y a todos los que nos escuchan. Nos vemos. Te amo, chao. Chao.